31 de octubre se celebra el Día de la Reforma Protestante. Pero, ¿sabés por qué el 31 de octubre? ¿Y sabés lo que significa la Reforma Protestante? De eso vamos a hablar en el video de hoy. Todo comienza cuando un monje alemán, agustino, llamado Martín Lutero, comienza una crisis interna. De eso tendríamos que hablar más en otro video, porque hoy queremos hablar específicamente de la fecha, 31 de octubre, qué pasó ese día. Pero antes de eso, este hombre, Martín, comienza una crisis interna, una lucha, porque él descubre que la iglesia para la cual él había trabajado, él era un maestro de Biblia y teología, era un monje recibido. Martín había abandonado sus estudios de abogacía para dedicarse a servir a Dios y empezar a descubrir de a poco que la iglesia había estado equivocada en algunos asuntos. Pero no estamos hablando de su congregación. Quizás si vos participás de una iglesia local, puedas ver que hay cosas que no están bien, y lo tenemos bastante asumido. Pero para la época de Martín Lutero, estamos hablando de que él estaba viendo que la única iglesia, que en ese momento era la Iglesia Católica Apostólica Romana, la Santa Iglesia, había estado errada en algunos asuntos durante más de 1000 años. Por supuesto que descubrir que uno ha estado equivocado no es cómodo, ¿no? ¿Qué te parece a vos darte cuenta que estuviste errado, que viviste engañado durante los últimos años? Bueno, Martín Lutero descubrió eso, pero también que su papá, su abuelo, su bisabuelo, sus sacerdotes, hombres brillantes y mujeres extraordinarias en la historia, habían estado equivocados en algunos asuntos. El mayor de todos, el que más conflicto le generó a Martín Lutero, fue acerca de las indulgencias. ¿Qué era eso? Era una venta de perdón. Es decir, la iglesia estaba cobrando una ofrenda para otorgar el perdón de los pecados. E incluso se podía pagar indulgencias por los que ya habían muerto, para que salieran del purgatorio y fueran directamente a la presencia de Dios. Sí, de todo eso vamos a hablar en otros videos más adelante. Yo sé que vamos demasiado rápido. Pero ¿qué ocurre? Que cuando Martín Lutero comienza a enseñar la Biblia en la ciudad alemana de Wittenberg, llega a pasajes como Romanos capítulo 1 versículo 17, donde dice que el evangelio se revela para mostrar que la salvación es solamente por fe, entre paréntesis, no mediante las obras. De esa manera, el justo por la fe vivirá. Entonces ese descubrimiento de Martín Lutero lo comienza a llevar en una investigación. ¿Cuántas otras veces la Biblia dice eso? Bueno, la carta a los Gálatas termina siendo muy importante también para Martín Lutero, pero especialmente la epístola a los romanos. Descubre entonces el principio más importante de todos, y es que la salvación no se puede comprar. Es por gracia, es un regalo de Dios y se recibe mediante la fe, nada más. No hay que hacer grandes penitencias, ni caminar muy lejos, ni hacer oraciones, ni arrodillarse sobre sal, y mucho menos pagar monedas de oro o plata para comprarla. Martín Lutero quiere tener un debate sobre eso. Él quiere que la iglesia revise esos puntos de su enseñanza, y por eso comienza a buscar oportunidades para discutir el tema. Discutir en un buen sentido, ¿no? Charlarlo, conversar sobre eso, pero nadie lo escuchaba. Así que como no le daban lugar para poder debatir estas ideas, lo que hace es hacer un llamado público al debate. ¿Cómo es eso? Él escribe 95 tesis, es decir, 95 asuntos en los cuales él creía que la iglesia estaba equivocada. Las escribe en idioma alemán, o sea que todos podían entenderlo, y las clava en la puerta de la iglesia de Wittenberg. Eso era una especie de Facebook, es decir, se posteaba en la puerta de la iglesia todo asunto público. Así que la gente que pasaba por ahí veía que Martín Lutero, un monje que además era profesor de Biblia, estaba llamando a la iglesia, a sus líderes, a debatir sobre 95 aspectos que creía que estaba equivocada. Por supuesto que eso a la iglesia no le gustó nada. Pero la pregunta inicial fue ¿por qué el 31 de octubre? Bueno, porque esa es la fecha en la que Martín Lutero clava las 95 tesis en la puerta de la iglesia de Wittenberg. Estamos hablando del 31 de octubre de 1517. Por supuesto, la reforma no fue ese momento, ni tampoco comenzó justamente ahí. Fue todo un proceso histórico. Hubo otros hombres antes de Lutero que habían intentado una reforma, pero no los dejaron. Pero se toma esa fecha como una referencia. Pero hay algo más. ¿Por qué reforma protestante? En mi opinión, esto es muy personal, creo que el nombre resume lo que quisieron que ocurra y lo que finalmente ocurrió. Es decir, la palabra reforma habla justamente de una transformación, de revisar lo que está mal para arreglarlo, para corregir. Eso es lo que Martín Lutero buscó. Él no quiso dividir la iglesia,
no fue a la iglesia, a la catedral principal, a tirar piedras, no prendió fuego a gomas a cubiertas de vehículos en la calle, no pintó con aerosol las puertas de la iglesia ni las paredes de la misma, no hizo manifestaciones en la plaza para buscar que destituyan a algún sacerdote, nada de eso. La intención de Martín Lutero fue: revisemos lo que creemos porque me parece que hemos estado enseñando algo que no es correcto. Eso es reforma. Lo que ocurrió fue que a los líderes de la iglesia no les gustó esa postura de Lutero, trataron de convencerlo de que se retractara, pero como Martín estaba muy seguro de lo que creía, porque Dios lo estaba guiando en este proceso, lo excomulgan, lo echan. ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Fuera, vanidoso! Significa que para la iglesia Martín Lutero es un hereje y que pierde su salvación. A los que siguieron a Martín Lutero en sus ideas les llamaron protestantes. En realidad, el término protestante comienza a usarse en el año 1529, 12 años más tarde del episodio en Wittenberg. Y no fueron los seguidores de esta nueva doctrina los que se dijeron a sí mismos somos protestantes, sino que al contrario, fue un término despectivo, estos que protestan. La idea de protestar no es una idea muy agradable, ¿no? Es algo así como cuando tus padres te retan, te corrigen porque te están diciendo algo y vos les respondés y te dicen no seas contestón. ¿No te pasó nunca? Bueno, esa es la idea, no protestes. Entonces, por eso digo que me parece a mí que el término reforma protestante resume muy bien la intención, lo que Martín Lutero y sus amigos y otros que no eran tan amigos pero también adhirieron a su doctrina. Quisieron lograr una reforma, pero lo que terminó ocurriendo es una división, una separación, una expulsión de esas personas que afirmaban esas doctrinas. ¿Y en qué consiste la reforma protestante? Bueno, es un gran proceso, pero vamos a resumirlo en sus lemas, lo que llamamos las 5 solas de la reforma. Fueron 5 principios que son como una especie de pilares de la reforma protestante. La sola gracia, sola fe, solo Cristo, solo la Escritura y solo a Dios la gloria. ¿Qué significan estas cosas? Solo Escritura significa que reconocemos que la Biblia es la máxima autoridad, no la tradición, no los sacerdotes, no los líderes, no lo que hayan soñado, pensado, imaginado, sino la Escritura. Si no está en la Biblia, no tenemos por qué creerlo. Solo Cristo significa que el único mediador entre Dios y los hombres es Jesucristo, no otros sacerdotes o pastores con características especiales. Sola gracia significa lo que dijimos antes. La salvación es un regalo de Dios. ¿Por qué? ¿Qué mueve a Dios a ofrecerme su perdón? Su gracia. No lo que yo merezco, no lo que haya heredado, no lo que yo pueda comprar, por supuesto. ¿Y cómo es la manera? Bueno, está bien, la salvación es por gracia, pero ¿cómo la recibo? ¿Cuánto hay que pagar? Nada, es solo por la fe. Si aceptás tu pecado y aceptás el perdón que Dios te ofrece en Jesús, es suficiente. Arrepentimiento y fe. ¿Y todo esto para qué? Bueno, la última sola, solo a Dios la gloria. Nadie más merece la alabanza, el honor y el reconocimiento de la obra salvadora del hombre. No es la iglesia la que salva, no son los líderes los que salvan, no son las obras las que salvan, es solo Dios por su misericordia y poder, y por eso es Dios el único digno de recibir la gloria, los aplausos, las luces de los reflectores. Así que hagamos un resumen y pasemos en limpio. ¿Por qué el 31 de octubre celebramos el Día de la Reforma? Porque ese día, en 1517, Martín Lutero clavó las 95 tesis en la puerta de Wittenberg y es como una fecha fundacional. ¿Qué significa reforma protestante? Es que hubo un grupo de personas que quisieron revisar la doctrina de la iglesia para que la corrigieran, pero la iglesia no quiso hacerlo y los expulsó, y eso generó una división a otra doctrina. ¿Qué sostiene la reforma protestante? Las 5 solas. Sola gracia, solo fe, solo Cristo, sola Escritura y solo a Dios la gloria. ¿Tenés dudas? ¿Tenés más información que quieras conocer? Déjame saber todo acá en la caja de comentarios. Acá abajo están los enlaces para que me busques en las redes sociales y también para información adicional que te puede servir. Gracias por estar del otro lado. Compartí este video con amigos, dale like y te espero en el próximo episodio de La Biblia en Zapatillas.